Bueno, hoy vamos a continuar lo que ya comenzamos con el pastor Noel, hablando acerca de la ira de Dios. Y precisamente si estamos hablando de los atributos de Dios, como hay mucha gente que piensa que la ira de Dios no es un tema relacionado a los atributos de Dios, porque cuando hablamos de atributos, nos llega a la mente la idea de que son cosas positivas, ¿verdad? Cuando alguien dice, esta persona tiene muchos atributos, ¿en qué pensamos? En cosas positivas. Entonces un poco como que la ira, como que más que atributo, en nuestra mente suele como colocarse como si fuera un defecto. Porque nosotros lo planteamos, lo asimilamos, muchas gracias, Manuel, lo asimilamos como algo negativo en el ser humano. Sin embargo, la ira de Dios es un tema que también pertenece a los atributos de Dios. Y en Dios la ira no es un defecto, es un atributo. Y lo que pretendemos esta noche, yo sé que el pastor durante el martes pasado, en el tiempo que estuvo aquí frente a ustedes, lo explicó como en esta primera parte, como una introducción, y yo pretendo continuar aclarando, remarcando la idea de ese atributo que la Biblia nos presenta a Dios, de Dios, la ira de Dios. Pensemos en tres cosas que la Biblia dice que Dios es. Ustedes van a ir conmigo inmediatamente con su mente y van a colocarse en la Biblia. Hay tres cosas que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios es. En primer lugar, la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24, no dice que Dios tiene espíritu, sino que Dios es espíritu. En segundo lugar, la Biblia dice también en primero de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8, que es hasta los niños cantan, ¿verdad? Dios es amor. La segunda cosa que dice la Biblia, que Dios es. Y en tercer lugar, la Biblia también dice, en la primera carta de Juan, el capítulo 1 y el versículo 5, la Biblia también dice en tercer lugar que Dios es luz. Así que Dios es espíritu, Dios es amor y Dios es luz. Esas tres cosas que la Biblia dice que Dios es, son atributos, pero al mismo tiempo forman parte de la esencia de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es. Forman parte de la misma naturaleza de Dios. No podemos pensar en Dios sin pensar que Él es amor, que Él es espíritu, que Él es luz. Al mismo tiempo, cada una de esas cosas que la Biblia dice que Dios es, tienen relacionadas otros atributos que son referentes a Dios. Y desde luego, ustedes estudiando este tema de los atributos de Dios, han estudiado la mayoría o quizás todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando pensamos en Dios como espíritu, tenemos que pensar en un Dios que es omnipotente, un Dios que es omnipresente, un Dios que es omnisapiente, ¿cierto? Ahora, cuando pensamos en Dios como que Dios es amor, entonces relacionamos a ese Dios que es amor la misericordia, la bondad, que se desprenden de un Dios que es amor. Asimismo, mis amados, cuando pensamos en que Dios es luz, entonces tenemos que pensar que siendo Dios luz, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo y Dios es un Dios que se aira.
¿Por qué? Porque como Dios es luz, dice la Biblia, no hay ninguna ¿qué cosa en él? Ningunas tinieblas. Y cuando se refiere a ningunas tinieblas, está refiriéndose a ninguna cosa que tenga que ver con el ocultamiento, con la oscuridad, con el pecado. Y entonces eso nos habla de un Dios santo. Un Dios no solamente que no comete pecado, porque la santidad significa que no comete pecado, que está separado del pecado, pero también es un Dios que no tolera el pecado, que no lo tolera en otros. Y entonces esa santidad que hace de Dios un Dios santo, que es intolerable con el pecado, lo hace ser un Dios justo. La manifestación de la santidad de Dios se presenta en su justicia. Y ustedes saben que justicia, para poder nosotros como poner una definición simple, que podamos entenderla y suave, ¿verdad? Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Eso es una definición simple de justicia. Es decir, el que comete un error debe pagar por su error. El que hace algo bueno debe ser reconocido por lo bueno que hace. Eso es justicia, esencialmente. Ahora, si Dios reconoce la bondad suya, entonces Dios está obligado, y esa palabra así como suena, Dios está obligado a castigar el pecado, por ser un Dios santo, un Dios justo, un Dios que es luz, en el cual no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, Dios, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Bueno, porque Dios estaba obligado a castigar el pecado. Y Cristo, para poder salvar a los pecadores, que somos usted y yo, tuvo que pagar el precio del pecado. Porque Dios cobra el pecado. Nosotros tenemos y alcanzamos perdón, pero ¿en quién alcanzamos perdón? En Cristo. No significa que Dios no cobró el pecado, no, al contrario, Dios le cobró a Cristo el pecado que debíamos pagar usted y yo. Porque Dios, siendo Dios justo, castiga el pecado. Ahí está entonces el porqué de la ira de Dios. Hay un texto que yo quiero tomar con ustedes. Es un texto que al hablar de la ira de Dios es clásico en nuestra lectura. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Vamos a leer Romanos 1:18 y también vamos a leer otros versículos, el versículo 28 hasta el final, hasta el versículo 32 de Romanos capítulo 1. También lo están proyectando, si ustedes quieren leerlo. En la proyección dice la palabra, porque ¿qué cosa? ¿La qué? La ira de Dios. No dice simplemente la ira, dice la ira de Dios. Es siendo específico con que ese atributo que es correspondiente con Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese texto simple, vamos a seguir leyendo la Biblia, pero noten en el texto que la ira de Dios se revela desde el cielo contra dos cosas importantes, contra la impiedad y la injusticia. Le dijimos que entonces este atributo de Dios está relacionado con su santidad y con su justicia. Noten que dice que es contra toda impiedad. La palabra impiedad viene y significa alguien que se opone o que es contrario a la piedad, a la vida piadosa.
La vida piadosa es la vida de santidad, es la vida de hacer lo agradable a Dios. Por eso el que comete maldad, el que hace pecado, como nosotros le llamamos, es un impío. Alguien piadoso es alguien que camina en los caminos de Dios. Pero al final dice que detienen con injusticia, es decir, hacen de la práctica injusta para detener, ¿qué cosa? La verdad. Y la verdad es otro atributo de Dios que pertenece a eso de que Dios es luz. Dios es luz, Dios es verdadero. No hay ninguna tinieblas en Él, no hay mentira en Dios. Al contrario, quien es mentiroso es el padre de la mentira. Dice Juan, capítulo 8, Jesucristo refiriéndose a Satanás, que el que habla mentira, lo hace por su padre, le dice el Señor Jesucristo, que es el diablo, que es mentiroso y padre de mentira. Ahora miremos los versículos 29 al 32, que son el final de este texto de la Escritura. Dice, y como ellos, los que detienen con impiedad la verdad, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Quiénes? Una referencia a ellos, a los que practican todas estas cosas, a esos pecadores que el versículo 29 dicen que están atestados de toda injusticia. Eso es lo que encabeza esa descripción de los malvados. Ellos están atestados de toda injusticia. El versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que quienes practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así que por ellos la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira es la manera en que Dios muestra su justicia frente a los hombres que desafían la santidad de Dios y rechazan su verdad. Es la manera en que Dios le muestra a esos hombres que ellos que se rebelan contra la justicia de Dios, contra la santidad de Dios y desechan la verdad. La ira es el atributo entonces de Dios con que Dios les ataca. Importante que no solamente el apóstol Pablo habló de esto, sino que el Señor Jesucristo, previo a que Pablo hablara de esto, en el capítulo 3 de Juan, ustedes saben que el capítulo 3 de Juan es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está el versículo más universalmente conocido por los hombres. Juan 3:16, obviamente, ¿verdad? Y al final es un discurso que Jesucristo ha comenzado en una conversación frente a Nicodemo, este hombre que era un intérprete de la ley, un hombre sabio según la religión, que fue a Jesús para cuestionarle. Entonces Jesús le da todo un discurso de entrenamiento sobre cómo debemos nosotros llegar a heredar la vida eterna. Bueno, entonces al final ahí en el versículo 36, si usted se mueve conmigo, a propósito, en los estudios bíblicos movemos mucho la Biblia o nos quedamos en un solo texto. Yo tengo que aprender de ustedes de alguna manera. Yo creo que podamos movernos un poco en la escritura, ¿verdad? Sí, para referenciar.
Bueno, en Juan capítulo 3 y el versículo 36, ya Jesús, finalizando ese discurso, esa enseñanza, dice, son palabras de Jesús, esta dice, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Obviamente, hasta aquí está bien. Porque el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? La vida eterna. Esa es la enseñanza de todo el Evangelio. El que oye mi palabra y crea al que me envió, dice Jesús, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice, bueno, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Pero noten esta parte final, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué le parece? No solamente que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no solamente que se pierde de lo que nosotros ya estamos beneficiados, que es de la vida eterna, sino que además de no tener la vida eterna, tiene sobre él la ira de Dios. Así que el no recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, lo único no es que la gente no va a tener la vida eterna, sino que además de no tener la vida eterna, recibirá el impacto de la ira de Dios, según lo que dice este versículo. A propósito, porque hay no sé si llamarle una enseñanza, pero sí hay, equivocada obviamente, hay un dicho, porque no es extraído de la Biblia, o un pensamiento, o una filosofía que dice, Dios aborrece al pecado, ¿lo han escuchado? Pero ama al pecador. Y siendo honesto, también nosotros alguna vez lo hemos dicho. De manera tal vez inconsciente o ignorante de lo que dice la Escritura, de lo que enseña. Y nosotros hemos repetido eso como si fuera una verdad bíblica. En relación a lo que la Biblia enseña sobre la ira de Dios, quiero decirle que es algo que está incorrecto. Si lo hemos dicho, debemos arrepentirnos de haberlo dicho, decirle, Señor, perdóname porque en alguna vez yo dije esto de manera inconsciente, pero lo dije. Y de aquí en adelante no lo digamos más, porque aunque suena bonito y aunque nos es un poco romántico y sentimental, porque nosotros todos tenemos familiares que no son creyentes, que no han recibido a Cristo, y quisiéramos de alguna manera decir, mira, lo que tú haces está mal y Dios lo rechaza, pero Dios te ama a ti. No, la Biblia dice que Dios rechaza ciertamente la conducta pecaminosa, pero también Dios rechaza al que comete el pecado. Lo primero que vamos a ver un poco de esto, vamos a ver lo que dice el Salmo, capítulo 7, vaya conmigo. Es un texto también bien conocido. Salmo capítulo 7 y versículo 11. Salmo 7, 11. Si alguien me puede ayudar leyendo, se lo agradeceré. ¿Qué dice? Sí, por favor, hermano. Abrimos con este versículo. Note cómo dice, Dios es juez justo. Dios es un Dios justo. Y en su justicia, Él está, dice la Biblia, airado.
contra el pecado que comete el pecador. No, dice aquí que Él está airado, ¿cuántos días a la semana? Solo los domingos, porque Dios está diciendo, mira este pecador, la gente mía está yendo a la iglesia y tú te quedas bebiendo. No, estoy guapo contigo hoy. No, Dios no es como los hombres. Dios no se mueve por la circunstancia. Lo que está diciendo es que Dios está airado todos los días. Y cuando dice que Dios está airado todos los días, es porque todos los días y a cada hora Dios está rechazando el pecado y a quien comete el pecado. Dios es un Dios que en su justicia y en su santidad rechaza el pecado. Y dice, Dios está airado todos los días ¿contra quién? Contra el impío, el que está cometiendo pecado. Veamos lo que dice también el Salmo 5:5, una página antes. Salmo 5:5. Dice la palabra de Dios, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Y qué dice? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Interesante que los dos textos que hemos leído, nosotros sabemos que Dios, como Dios rechaza, Él aborrece el pecado, pero en los dos textos no está diciendo que Dios aborrece el pecado. Eso lo sabemos, por la misma naturaleza de Dios, lo sabemos que Dios es un Dios que aborrece, que rechaza, que se separa del pecado. Pero nos está aclarando en estos textos que no solamente es contra el pecado, sino contra los que hacen pecado, contra los impíos, contra los pecadores, contra los que practican la maldad. Vayamos más adelante, entonces, Proverbio capítulo 6 y versículo 16 al 19. Ese es un texto que también nosotros conocemos, porque ahí en Proverbio son las 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 aborrece su alma. ¿Recuerdan ese texto? Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y fíjense las 6 o 7 cosas, porque son 7 en realidad. Versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Se dan cuenta que cuando Proverbio va hablando acerca de las cosas que Dios aborrece, lo que va describiendo es a un ser humano? Porque va utilizando las partes con las que el ser humano comete pecado. No está diciendo, por ejemplo, en el versículo 16, el versículo 17, el pecado que se comete, que Dios lo aborrece. Mire, no dice el maquinar pensamientos inicuos. O sea, no está diciendo Dios aborrece los pensamientos inicuos. No, Él dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. Él no está diciendo Dios aborrece el homicidio. No, Él dice las manos que se apresuran a derramar sangre. ¿De quién está hablando entonces? Del ser humano que comete el pecado. Por eso vuelvo sobre Romanos capítulo 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y luego dice que detienen con impiedad e injusticia la verdad de Dios. Los hombres. Isaías capítulo 34. A propósito del huracán, ¿verdad? Del martes pasado.
Isaías capítulo 34 y versículo 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Otra vez, Jehová no está airado contra las cosas que ellos hacen, sino contra las naciones y contra el ejército de ellos. Otra vez, los seres humanos, los seres humanos. Vayamos entonces al Nuevo Testamento, porque todo eso usted dice, bueno, pastor, eso es del Antiguo Testamento, son declaraciones que Dios dijo, porque eso eran otros tiempos, era parte de otra dispensación, y ahora bajo la gracia Dios no está dirigiéndose así, ahora Dios muestra más su amor, ahora es el atributo de amor, de misericordia, de perdón que Dios ejerce sobre los seres humanos, y por eso era así en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice Dios en el Nuevo Testamento. Ya leímos Juan 3:36, ¿verdad? Lo citamos, es un texto donde dice el Señor Jesucristo que el que cree tiene la vida, pero el que rehúsa creer, no solamente no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un texto dicho por Jesucristo en el contexto de la gracia y en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 2, Romanos 2 y versículo 5, también encontramos otro texto en el Nuevo Testamento que va a hablarnos acerca de esta verdad. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de la situación de Israel, es interesante porque Pablo está escribiendo a una iglesia gentil y obviamente él le plantea la situación de Israel y le dice, ustedes también son inexcusables. O sea, no crean que por el endurecimiento del corazón de Israel ustedes son mejores que ellos. Todos los hombres están bajo la misma condición y realmente todos los hombres necesitan un corazón arrepentido para el alcance de la gracia de Dios. Y el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón, como dice, tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué dice? Ira, para el día de ¿qué? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Otra vez más, la ira relacionada al Dios de justicia, al Dios justo. Y aquí el texto dice que hay un día de ira, un día de ira, donde la justicia de Dios se demostrará o se revelará, y bueno, va a ser un día fuerte. Este día de ira tiene relación con lo que el profeta Joel dijo en el Antiguo Testamento,
para mí. Y va acumulando ira y acumulando ira. Esa es la imagen que va presentando, que el apóstol aquí va diciendo que tú estás atesorando para ti mismo, no para otro, para ti mismo, ira para el día de la ira. Wow. Es terrible. Nosotros que conocemos la Biblia y lo que significa esta verdad de la revelación de la ira de Dios en el día señalado para ello, debemos orar para que Dios en su misericordia llegue a visitar a los seres queridos nuestros. Yo no sé usted, pero yo oro por la gente que yo amo. Yo oro todos los días. Porque yo sé, como la Biblia dice, que su necio corazón está entenebrecido. Porque yo sé que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento con tal de que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y sean alumbrados para la salvación. Entonces nosotros tenemos que orar por ellos, suplicar por ellos, pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos y los visite, que le conceda a ellos la gracia que nos concedió a nosotros, porque nosotros también estábamos iguales que ellos. Me encanta leer en Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando el apóstol, hablando acerca de esa revelación de Dios de bendición para cada uno de nosotros, dice: y vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Me acuerdo de ese día en que Dios en su gracia permitió que yo pudiera escuchar con un oído receptivo la palabra de verdad, porque ciertamente la había escuchado muchas veces, pero no había estado en sintonía con mi corazón. Pero ese día Dios preparó mis oídos para escuchar y preparó mi corazón para ser receptivo a la palabra de Dios. Y bueno, el Señor me permitió la gracia ese día. Y lloro para que también el Señor le permita eso a mis seres amados, cercanos, familiares, hermanos, sobrinos, cuñados, que andan sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Por qué? Porque están atesorando juicio para el día del juicio. Finalmente, leamos ese texto de Colosenses, capítulo 3 y versículo 5. Colosenses 3, 5 y 6. Miremos lo que dice el apóstol también allí. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, como fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira, o leí mal, dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que el tema de la ira de Dios no es un tema del Antiguo Testamento, no es un tema que está ausente de la revelación para estos tiempos. La ira de Dios es un tema que ha cruzado durante todas las generaciones. En toda la historia que Dios nos cuenta y nos revela en su palabra, está presente la ira de Dios. Así como la santidad de Dios, la verdad de Dios, la soberanía de Dios y tantos otros temas que tienen que ver con sus atributos están presentes en toda la Biblia. El tema de la ira de Dios es un atributo también que está presente en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un tema que se manifestó
en el Antiguo Testamento con historia como aquella, cuando Dios hizo abrirse la tierra para tragarse a Coré y a un grupo como de 150 personas que estaban oponiéndose a sus planes con Moisés, y otros miles fueron infectados por ellos. Así como Dios hizo en su ira que unos impíos pudieran ser tragados por la tierra, asimismo, la ira de Dios en el futuro está reservando un castigo fuerte y definitivo para aquellos que se oponen a la verdad y a la justicia y la santidad de Dios. Este tema de la ira de Dios es tan interesante que nos llevaría toda la noche a hablar tantas cosas que hay de él. Pero yo creo que podemos terminar mirando de nuevo lo que dice Romanos 1:18, ya para cerrar. Para cerrar por hoy. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si la ira de Dios no se manifiesta para castigar el pecado de los pecadores, entonces, mis amados, aunque suene fuerte, duro decirlo, Dios, el que nosotros adoramos, no sería Dios. No lo sería, porque de alguna manera sería complaciente con el pecado y el pecador que Él en su santidad aborrece. La ira de Dios representa la perfección de Dios. La ira de Dios representa la veracidad de Dios. La ira de Dios representa la justicia y la santidad de Dios. Por eso existe la ira de Dios. No temamos a la ira de Dios, porque precisamente en Jesucristo, una de las cosas que nosotros hemos adquirido es ser librado de la ira de Dios. La Biblia lo dice así. La Biblia lo dice así. Justificado pues por la fe, tenemos paz, es decir, hemos sido puestos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otro texto dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hay un beneficio que la Biblia nos enseña, es haber sido liberados de ese día de la ira de Dios. Y eso no es por méritos propios, no porque nos portamos bien, no porque nos ganamos un premio, simplemente porque la gracia de Dios en Jesucristo nos ha dado ese beneficio. Alabemos al Señor por eso, entonces. Demos gloria a Dios por eso, porque si no, estuviéramos igual que los hijos de desobediencia, atesorando ira para el día de la ira de Dios. Concluimos aquí, hermanos, por esta noche. Les invito a cerrar sus ojos y dar gracias a Dios por habernos librado de esa ira que se va a revelar desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Padre,
Muchas gracias. Porque en tu obra maravillosa para con nosotros y tu perfección y en tu propósito, tuviste a bien librarnos también a nosotros de ese día de la ira. Gracias por Cristo nuestro Señor, cuyo sacrificio es suficiente, no solamente para perdonarnos y salvarnos, sino también para librarnos eternamente. Oh, gracias, Padre. Gracias por tu iglesia, por tu pueblo, a quien te plujo tener entre estos que son salvados. Te bendecimos, Dios, te honramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor.